a los demás. Pero Ya. a mí no me desactive. No, ahí estamos. Bueno, de nuevo, un gusto estar con ustedes. A la mayoría los conozco. La verdad es que lo que yo les decía cuando no se escuchaba nada es que aunque se ha repetido hasta el agotamiento todo lo que pasa con la pandemia, es difícil hacer un recuento sin partir por el principio. Decir que estamos hoy día viviendo nosotros una de las tragedias, catástrofes, emergencias sanitarias más grandes de las últimas décadas, porque estamos frente a una enfermedad, la enfermedad se llama el COVID-19, la enfermedad se llama COVID-19. Sabes que hay un ruido ambiente que me dificulta concentrarme. Ya, déjeme desactivar. Entonces, es importante entender por qué es tan grave, porque muchos dicen, bueno, pero si acaso algunos dicen que es como una gripe, otros dicen que se mueren los adultos mayores. El problema de esta pandemia es que el agente causal es un virus del cual sabemos nada, sabemos muy poco. El primer caso de... Hay un ruido, yo no sé quién tiene prendido No están todos su... desactivados. No creo, pero bueno, no importa. Eh, lo importante es decir de que estamos frente a un agente causal viral nuevo. El primer caso se diagnosticó en China el 31 de diciembre de 2019, o sea, hace 4 meses y 10 días. Por lo tanto, estamos todos aprendiendo qué nos va a pasar en cada espacio, porque no se ha comportado igual en todas las latitudes, en todos los climas, en todas las etnias. Entonces, tenemos muchas preguntas sin respuesta y una de las otras particularidades que hacen difícil también el abordaje es que solamente el 25% de las personas que se contagian con el coronavirus tienen síntomas. Es decir, que solo de 100 personas que se contagian, solo 25 presentan algún nivel de síntomas. Ahora, esos síntomas además pueden ir desde un catarro, una tos, un poquitito de fiebre, un malestar general, hasta un cuadro de insuficiencia respiratoria grave que requiere un ventilador mecánico. O sea, no tiene un solo comportamiento, no tiene ninguna vacuna que nos permita decir, bueno, con esto vamos a lograr defendernos. Tampoco tiene ningún tratamiento probado y todos los que se han erigidos como posible, la cloroquina y una serie de cosas, ninguno ha demostrado todavía que realmente es eficaz. Entonces, ahora, esto partió en China, ¿no es cierto?, en Wuhan, y ahí se mantuvo durante un tiempo hasta que migra, ¿no es cierto?, a algunos países asiáticos y a Europa fundamentalmente, y nosotros ya nos llegó como más tarde, 2 meses más tarde que al resto. Y eso también es importante decirlo, que a nosotros nos llega este virus en un periodo de verano, en un periodo de calor. El coronavirus se caracteriza porque se reproduce muchísimo más rápido con el frío. El frío es un potente activador de su reproducción. Eso lo hace más contagioso, lo hace más grave, y por eso que está pasando lo que está pasando. Nosotros tuvimos al comienzo, ¿no es cierto?, de marzo, cuando parte esto en Chile, un aumento, diríamos, bastante lento de casos, porque estábamos en un clima de verano, y aún así, con clima de verano, se produjeron bastantes casos. Pero desde hace un par de semanas que comienza a bajar la temperatura, lo que está pasando es que hay un número creciente de casos que ha hecho ya, normalmente esto es como una curva, como una campana, ¿ah? Como la forma de una campana. Entonces, nosotros partimos con la base de la campana, tranquilos, tranquilos, y ahora estamos subiendo y estamos como en la mitad, más o menos, para hacer gráfico, como en la mitad de la parte de subida de la campana.
Cuando llegue arriba, a la curvita que hace la campana, eso es lo que le llaman el pic, que significa el momento donde hay más contagiados al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos hoy día aumentando progresivamente el número de casos. ¿Cuál se ha demostrado que es la única forma de poder atajar de alguna manera que no se acumulen demasiados casos al mismo tiempo? Y es el aislamiento social. ¿Ah? El aislamiento social que en Chile han dado bien regular, porque las señales que se han dado de hacer cuarentenas parciales, cuarentenar media comuna, la otra comuna no, paralelamente con estas cuarentenas móviles, el mensaje que se estaba transmitiendo a la comunidad era bastante ambiguo, porque por un lado le dabas indicaciones, por otro lado le decías que estábamos viendo cómo volver a la nueva normalidad, que el Ministerio de Educación estaba viendo cuándo partían las clases en el colegio. Entonces era muy disonante. Por un lado se estaba transmitiendo una epidemia que estaba creciendo y por otro lado se entregaba información que daba la sensación al colectivo humano, que somos todos nosotros, y que tenemos un afán bastante normalmente negacionista. Todos los seres humanos tendemos a bloquear un poco los riesgos, y se dio lo que muchos veníamos diciendo con harta anticipación, de que al no haber un aislamiento social más intenso, iba a llegar un momento en que el ascenso de la curva iba a ser muy empinado, porque mientras más parada es la curva de ascenso, más casos se van acumulando, porque si la curva es más lentita, se produce lo que la gente le llama el aplanamiento de la curva, que es que si yo voy subiendo, qué sé yo, estoy inventando, 100 casos diarios, voy a ir subiendo, pero voy subiendo lento, voy subiendo generando como unas mesetas, y uno va aplanando la curva. Eso no quiere decir que se va a contagiar menos gente. Eso hay que dejarlo claro. En general las epidemias contagian a los que tienen que contagiar sí o sí nomás. Pero el riesgo es que del 25% de personas que son sintomáticas dentro del total, solo el 25%. Dentro de ese 25%, solo un 5% llega a necesitar una cama intensiva, una cama de UTI, ¿ya? Entonces, si uno quiere tener el control y la posibilidad de tener una oferta de servicio para asegurar que todos y cada uno de los ciudadanos que requieran o ciudadanas que requieran cuidado intensivo lo va a tener, lo que se necesita es que la curva vaya subiendo de a poquito, de manera de que en ningún momento se produzca un conglomerado tan alto de casos que haga insuficiente al sistema de salud. Cuando el sistema de salud no puede dar abastos para todos los pacientes graves que tiene, comienza lo que pasó en Europa, ¿no es cierto?, que era tener que decidir entre varios pacientes a cuál intubo, a cuál conecto al respirador, y a los otros le hago un tratamiento básico sabiendo que en muchos casos eso significa una condena a muerte. Entonces, toda esta, es muy simple, todo esto que unos dicen que más cuarentena, otros menos cuarentena, tiene que ver con esto, tiene que ver con evitar a través del aislamiento social que lleguen demasiados pacientes graves a los hospitales y que el hospital no tenga ninguna posibilidad de atenderlo, y como les digo, que se haya que jugar a Dios y empezar a decir a quién salvo y a quién no salvo. Y ese es el peor de los mundos para los trabajadores de la salud, para los médicos, es el peor de los mundos. A nosotros nos formaron para salvar vidas, no para elegir a quién salvo y a quién no. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ha hecho cosas muy buenas, como por ejemplo poner todas las camas del sistema público y privado para manejarlas en forma centralizada. Otra cosa buena que ha hecho es poner tremendo énfasis en aumentar la oferta de camas UTI a través de tener los equipamientos, a través de equipar a los hospitales que normalmente están mal equipados. Y eso yo creo que es importante, se ha asesorado por gente de muy buen nivel, pero hay varias cosas que yo he sido muy crítica
eh, sin atornillar al revés, porque yo les digo algo, se los digo como médico, como militante del PPD, como ex ministra de Salud, como ciudadana y política que soy, que no podemos hoy día, pucha, perdonen mi perro, sale, sale. Nosotros no podemos, en un momento de epidemia, donde está generándose tanto riesgo a la población, donde es tan importante que la gente siga las indicaciones de la autoridad sanitaria, lo último que debe hacer uno es usar esto políticamente y por sacar pequeños réditos políticos, eh, impedir o ser un factor en contra para que las decisiones que toma el Estado, en este caso el gobierno, el Ministerio de Salud, la gente no le haga caso. Entonces yo en ese sentido, ustedes me podrán haber escuchado que yo celebro lo que está bien, pero soy una experta, soy una salubrista, epidemióloga, que no puedo tampoco ser cómplice pasivo cuando creo que hay cosas que no están bien. Entonces, dicho que apoyo un lote de cosas que está haciendo el Estado y que las ha hecho relativamente bien, pero al mismo tiempo he puesto sobre la mesa mi punto de vista, que es que si lo único que sabemos que sirve es el aislamiento social, tenemos que reforzar el aislamiento social. Ahora, el aislamiento social, cuarentena, eso es el aislamiento social, no es banal, tiene muchos costos humanos, tiene costos sociales, tiene costos económicos para la sociedad en su conjunto y para las personas en particular. Tiene costos emocionales grandes, hay tremendos problemas de salud mental en periodos de cuarentenas muy largos. Hay estudios que han mostrado cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar, pero saben ustedes que hay momentos en que uno tiene que mirar las cosas porque son extremas. Cuando las cosas son extremas, yo tengo que poner en la balanza la economía, la salud mental, el tema, el tema eh, de violencia, lo que ustedes quieran, y al otro lado tengo que poner la vida de las personas. Entonces, cuando tengo que esas dos cosas, yo no tengo ninguna duda que tengo que estar por la vida de las personas. ¿Ah? La economía se arreglará después, tendremos que generar algunos programas, algunas cosas por Zoom, por como sea, para poder abordar temas de salud mental en los niños, los adultos mayores, etcétera. Entonces, no ha sido fácil, yo entiendo que yo digo siempre, otra cosa es con guitarra. Cuando un técnico como yo está fuera del gobierno, es re fácil criticar, ¿ah? Y es bien fácil solamente guiarse por los parámetros técnicos. Cuando uno está en un gobierno, uno es una opinión importante, porque es la opinión de salud, el ministro, pero hay una serie de otros ministros que te están poniendo un lote de otras, el ministro de Trabajo, de Hacienda, el de Economía, el de Educación, y el presidente, que al final es el que corta el queque, tiene que ver cómo acomoda. Ahora, no me cabe ninguna duda que si yo hubiera estado con la presidenta Bachelet en esta crisis, no hubiéramos dudado un minuto en sacar la plata donde haya, donde podamos sacar la plata. Habríamos cuarentenado mucho antes a la región metropolitana y estaríamos absolutamente coordinados con el nivel local, con los alcaldes, con la atención primaria, para poder acercarnos a la gente, para poder sintonizar con las necesidades reales de las personas. Y si bien uno puede valorar mucho los bonos que se han discutido en el Congreso, que son bonos, ingresos, en fin, me parece bien, pero es muy difícil desde el nivel central poder ver exactamente quiénes son los que realmente necesitan todos los días para comer, quiénes necesitan todos los días para calefaccionarse o para prender la cocina, tener combustible. Entonces, solamente pienso yo que desde el nivel local son el gobierno local el que sabe dónde está la población más vulnerable,
y ustedes están justamente cerca, ¿no es cierto?, de los gobiernos municipales, están, entiendo por lo que me dijo la Pati, que eran candidatos a concejales en su gran mayoría. Entonces, la salud, la salud de verdad es un constructo social. La salud es algo que no es que a uno las enfermedades le caigan al azar y al que le toca, le toca. No es así. Los que se enferman más, los que tienen más gravedad, los que se mueren, no solo de la pandemia, de cualquier otra enfermedad, son los que son de los quintiles más bajos de ingreso y los que tienen los niveles más bajos de educación. ¿Y quién sabe dónde está la población más vulnerable? Los gobiernos locales. ¿Quién sabe dónde están los adultos mayores los que están postrados, los que están solos, los que están en hogares? ¿Quién sabe dónde hay, por ejemplo, migrantes que viven en forma hacinada? El nivel local. En el nivel central eso no se puede saber, no corresponde tampoco. Entonces a mí siento que lo que le ha fallado más a este gobierno ha sido su mirada más integral del tema de la pandemia. La pandemia sí tiene un bicho que la produce, tiene toda una epidemiología, pero abordar una pandemia no es un tema sectorial, es un tema intersectorial, es un tema interdisciplinario, donde todas las disciplinas distintas tienen algo que aportar. Estimada, Si, y yo quiero si hacer una nosotros, consulta. si nosotros le quitamos al rol del salud, el rol de la atención primaria, por ejemplo, que es el primer contacto de la población con el sistema de salud, que es justamente en el nivel primario donde se podrían tomar los PCR, donde se podría hacer el primer triage para ver quiénes requieren irse al hospital y quiénes no, que sería en el nivel primario justamente donde los equipos de salud podrían, y que están sectorizados y que conocen exactamente el territorio, los que podrían hacer el control de los contactos, el bloqueo de los contactos, trazar a todos los contactos. Pero los municipios no han contado con la información necesaria para poder hacer eso y tampoco cuentan con PCR para hacer examen, o sea que en el fondo han sido invisibilizados en la gestión de esta pandemia los municipios y el nivel local. Creo que ahora hay unos cambios, porque escuché al ministro hablar de que se le estaban entregando prerrogativas a los alcaldes para que tomaran varias decisiones. Ojalá. Yo creo que habemos varios que hemos sido enfáticos en resaltar el nivel local, el rol del territorio, el rol de la comunidad, el rol de la atención primaria en la gestión de una pandemia. Hoy día estamos en un momento que tú me dijiste en qué estábamos hoy día estamos en el momento de ascenso de la curva, que era lógico que fuera ahora por razones que se van acumulando contagiados y además porque bajó la temperatura. Entonces hay dos factores. Entonces estamos en un momento en que está aumentando la curva, si bien las tasas de letalidad de muertes por coronavirus no son muy altas, yo pienso que eso tiene dos causas al menos. La primera es que, a diferencia de Italia, por ejemplo, que es un caso que he estudiado bien a fondo, toda la epidemia empezó en lugares, en la Toscana, en lugares donde en la población de adultos mayores llega a ser hasta el 50% de la población. Acá en Chile, si uno analiza la población que está hospitalizada grave, solamente el 15% corresponde a adultos mayores. El resto son adultos menores de 60 años. Entonces aquí ha tenido una distribución distinta. ¿Y eso por qué es? Creo yo. Tendremos que hacer muchos estudios para poder ser enfáticos. Pero yo creo que eso se debe a que si bien la mayoría de la gente ha relativizado mucho el aislamiento social, las cuarentenas, las indicaciones, los adultos mayores somos más obedientes, somos más temerosos porque sabemos que cualquier cosa nos puede acortar los años de vida, pocos que nos van quedando. Entonces, obviamente que hemos tenido una respuesta muy positiva de los adultos mayores en cuanto a aislamiento social, a diferencia de los menos viejos. Y eso ha hecho de que la mortalidad sea más baja, porque la mortalidad se concentra en los adultos mayores, los mayores de 80 y los mayores de 75, y
en aquellas personas, ya sean adultas o no adultas mayores, que tienen enfermedades crónicas o tienen enfermedades inmunodepresivas, que han usado inmunosupresores como el cáncer, por ejemplo, enfermedades metabólicas. Ahí se concentran las muertes. Pero nosotros hemos tenido quizás esa relativa suerte y por las características de nuestra población, de que los adultos mayores se han enfermado menos que los jóvenes. Y por eso tenemos las cifras de letalidad que tenemos. Ahora, a mí me han interpretado algunas frases que he dicho como que yo dije que están subregistradas las muertes. Claro, que yo diga que están subregistradas no quiere decir que están dando datos mentirosos. Quizá la palabra se puede malentender. Subregistrar significa que no todas las muertes por coronavirus se han registrado, porque muchas de ellas nunca se les hizo un PCR, porque son personas postradas, personas de hogares de ancianos, personas de la comunidad que nunca llegaron al hospital, que fallecieron en sus hogares y que nunca se les hizo una PCR. A los que se han muerto con PCR positivo, todos están contabilizados, pero eso no significa que todas las muertes por coronavirus estén registradas. Yo quiero que quede claro eso, porque no es muy difícil hoy día interpretar de que uno lo que está diciendo es que los datos que están dando son mentirosos. Y eso uno podría sospechar, pero yo no puedo afirmar algo que no puedo demostrar. Pero lo que sí está claro es que, y conozco de varios casos, de gente que se ha muerto por coronavirus y que no quedó así en su certificado de función y que no, porque no se dieron las circunstancias. Sí, Entonces, mire, y una consulta respecto a ese mismo tema de los datos, porque se ha cuestionado mucho sobre la información, pero también como usted mencionaba, que los alcaldes y que las autoridades más locales no tengan esa información y que conozcan la realidad, cómo actúan. Por ejemplo, aquí, como decía Patricia, hay gente que quiere ser concejal, que quiere ayudar en los municipios. ¿Cómo puede manejar información? Solo recomendar medidas o cuidar a los ancianos si no se sabe cuán, por ejemplo, en una comuna está infectada o cómo es la movilidad del virus. No sé si me explico. bueno, mire, acá hay un tema que es la ley de derechos y deberes de los pacientes, que impide que el ministerio socialice quién está enfermo con nombre y apellido. ¿Ah? Eso tiene alguna razón de ser también por la estigmatización. Imagínense que en la casa de la esquina de su casa se sepa que hay coronavirus. O sea, se ha visto eso en otros, con inmigrantes y todo, que los quieren sacar, los quieren echar violentamente, etcétera. Pero hay formas y formas. No es necesario dar la identificación, el nombre, el root, el apellido, la edad, el sexo, para poder indicarle al municipio con un mapa y decirle, mire, usted tiene en la manzana, porque en general los municipios están sectorizados, entonces mire, en el sector norte, en el sector nororiente de su comuna, las 4 manzanas, ahí hay más casos que en las 4 manzanas del sur poniente. ¿Ah? Y se le puede ir dando indicaciones a los municipios de dónde pongan su énfasis en visitas domiciliarias, etcétera. Pero, pero aún así, aunque no sepan dónde hay contagios, sí todos los municipios saben dónde está la población más susceptible, que son los más vulnerables, que son los que viven hacinados, que son los adultos mayores, los hogares de ancianos, las cárceles, los trabajadores de la salud. O sea, hay grupos, ¿no es cierto? Hay clúster humano que el nivel local debería estar preocupándose. Ahora, no sacamos nada con hacer cuarentena, por más bien indicada que esté desde el punto de vista epidemiológico, si no se respetan los derechos humanos básicos de las personas a alimentarse, a vestirse, a tener un techo. Entonces, para que realmente esta cuarentena que se acaba de, o cualquier cuarentena que se haga, tiene que ir acompañado eh, de un apoyo directo a las familias, porque
Si yo no tengo para alimentar a los hijos, me importa un comino que me agarre empresa o que me hagan lo que me hagan, pero yo voy a salir a vender mi artesanía, voy a salir a hacerlo o a ir a trabajar a una casa, a una comuna que está cuarentenada, voy a hacer lo que sea necesario porque no tengo alternativa. Entonces ahí donde no basta con decir estamos en cuarentena, eso tiene que ir acompañado de una política pública y es ahí donde yo hago énfasis en que eso tiene que ser a nivel local. No puede ser algo planificado en el nivel central, repartido por las vías habituales y uno sabe que ahí no le va a llegar a montones de inmigrantes que están ilegales, por ejemplo, pero que tienen derechos humanos igual que los legales, o a vendedores ambulantes de Super 8, de cosas que no aparecen ni registrados, o simplemente también tiene que ver con que los trámites que le piden a la gente para poder recibir este tipo de bonos, a veces son trámites que las personas ni siquiera lo saben hacer. Disculpen un minutito, ¿ah? ¿Sí? Estoy en A un los Zoom. ¿Me demás podéis les llamar un quiero rato? mencionar que si quieren Estoy en un hacer Zoom alguna porque es pregunta urgente. a la doctora Elia Molina, para yo darle el audio me pueden Ya, es que escribir por estoy el en un chat Zoom para con abrir la la palabra Municipalidad de Santiago. y así yo ¿Ah? les doy el audio para hacerle las consultas a ustedes personalmente, como para que hablemos de uno. Le estaba comentando a doña Elia que a los demás que podemos coordinar, hacer algunas preguntas de los que pueden estar acá, como tienen el audio apagado, que me escriban en el chat si es que quieren hacerle la pregunta para darle el No, pase de... pero pueden abrir su audio y hablar, pues. Sí, pero es que para que no haya ese problema. Lo que yo sí le iba a preguntar es justamente por qué ha crecido tanto la curva de contagiados. ¿Es porque está llegando a poblaciones donde están más hacinados? Bueno, obviamente que esta pandemia partió en el sector oriente de Santiago, porque los que trajeron el virus igual hubiera llegado, así que tampoco estigmaticemos a los que viajaron, porque ellos tampoco sabían que los traían. Pero partió en el sector oriente en un periodo más de verano, en un espacio donde se podía hacer mejor la cuarentena, tal como tú dices, la gente vive menos hacinada, pero al desplazarse esto hacia las comunas más vulnerables, al bajar la temperatura, al no haberse hecho un respeto excesivo como debería ser del aislamiento social, se generaron muchos más casos comunitarios, muchos más casos que ya es muy difícil seguir los contactos y se empieza, y esto es muy contagioso. Por lo tanto, si usted no mantiene aislamiento social, al no haber vacuna, al no haber tratamiento, esto se expande, pero súper rápido, súper rápido. Y es lo que está ocurriendo. Y favorecido justamente por el frío también, que ha empezado a hacer en la región. Y esto va a seguir aumentando. Esto no ha llegado a su pic, ¿ya? Esto está así como, yo diría que está como en los 30 minutos del primer tiempo del partido de fútbol. Mire, ¿Mm? don Fermín Leo va a hacer una pregunta, ahí le estamos dando el audio, así que Fermín, estás con el audio. Compañera Elia, si usted tuviera que darle una nota al gobierno, cómo ha sido su cumplimiento con la pandemia, ¿cuál sería la nota? Esa es una. Las dos, ya llegó a los sectores populares donde hay una mayor cantidad de hacinamiento, por lo tanto, una mayor cantidad de infectados, una mayor cantidad de enfermos. ¿Para cuánto tiempo más nosotros tenemos para... Parece que se quedó medio pegado el Fermín, así que, doña Elia, Como le digo, ya, si usted me pregunta así tan concretamente que yo le tuviera que poner nota, yo le pondría un 5. ¿Mm? El 5 es bueno, ¿no es cierto? El 6 es muy bueno y el 7 es excelente. ¿Ya? Entonces yo le pondría un 5 por las cosas que ya les dije, que creo que han habido temas de comunicación bastante importantes, de mala comunicación, de transmitir mal el riesgo. Creo que yo hubiera cuarentenado antes, creo que hubiera considerado más a la atención primaria, o sea, creo que ahí hay temas que podrían haberse hecho mejor, pero yo no puedo desconocer que se han hecho harto esfuerzo y que
y conozco cómo están trabajando mis compañeros de los trabajadores de la salud, con un nivel de compromiso y con un nivel de riesgo también tremendo. Así que bueno, un 5. La segunda pregunta no se la puedo contestar porque no se sabe. Uno puede hacer algunos tipos de modelos, si usted me pregunta, yo le puedo decir qué creo yo, pero eso no quiere decir que así vaya a ser. Como estamos como les digo yo, como antes de terminar el primer tiempo, eso significa que nosotros en esta forma de campana, nosotros vamos como en la mitad de la parte ascendente de la campana, ¿no es cierto? Y de aquí a que lleguemos arriba, que va a ser el pic más grande, mi pronóstico es que faltan unas 2 o 3 semanas. Y después se va a pasar unos buenos días, una semana, 2 semanas, 3, no sé cuánto irá a ser, con ese montón de casos todos los días y viendo cómo salimos. Y de ahí va a empezar a bajar. De ahí, porque esa es la evolución normal de cualquier epidemia. Y después va a empezar a bajar. Y de cuán rápido baje, va a ser el tiempo que se va a demorar. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que en septiembre recién vamos a tener la curva en descenso lo suficientemente descendida, no desaparecida, descendida como para realmente poder decir, podemos incorporar, podemos estar pensando en abrir comercio en forma masiva. No digo que no se pueda hacer algo antes, pero que podamos volver a clase, que podamos abrir las universidades, etcétera. Entonces, ¿qué sería? A ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses. Yo diría que el ciclo de más riesgo de una pandemia, de una epidemia, dura como 3 meses. La parte peor, ¿ah? Es lo que se ha visto en todas partes. Lo que hay que tratar de evitar es que cuando vaya bajando la curva, no nos descuidemos porque puede haber un rebote y puede volver a subir. ¿Ah? Puede haber un rebrote que haga subir de nuevo y eso es lo que hay que evitar. Hay que tratar de que haga la curva completa, tratando de que no lleguen al mismo tiempo demasiados casos para poder hacernos cargo de los enfermos y ni pensar que antes de 2 meses vamos a estar ya como diciendo respiramos tranquilos, ya pasó esto, no creo. Pero agosto, septiembre, por ahí probablemente tengamos un número de casos. Ahora, las pandemias de esta naturaleza en cada país, uno podría decir que pasó cuando ya el 70% de la población ha sido infectada o afectada. Acuérdense que el 75% no tiene síntomas, así que no quiere decir que todos vamos a estar enfermos, ¿ah? Y que solo el 5%, el 25% se pone grave. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de que va a estar todo Chile en la UTI, no, también estamos hablando de contagios. ¿Ah? Entonces, cuando ya el 70% del país ha tenido contagio, el virus encuentra pocas personas susceptibles. Y si el virus no está en una persona, se muere. No puede vivir fuera de la célula de las personas. Por lo tanto, al haber poca gente para contagiar, el virus empieza a ir, a morir, a desaparecer. ¿Ah? Doña Elia, hay un par... Puede existir la posibilidad, es que no se sabe, porque todo esto se sabe muy poco de este virus. Existen en algunos casos en que nunca desaparece totalmente, que queda como una endemia que se llama, como un número de casos anuales, póngase usted, pero que es insignificante o que no es significativo desde el punto de vista de la salud y la vida de las personas. Pero así como epidemia, así como está hoy día, yo espero que no sobrepase 3 meses más. Estimada, 2 preguntas más, hay una opinión también, le vamos a dar la palabra a Rufino Cañas de Quinta Normal, pero también estaban preguntando ahí qué podíamos hacer respecto al tema de la salud mental. Así que Rufino tiene el audio para que haga la pregunta. Buenas tardes y buenas tardes, compañera Elia. Hola, ¿qué tal, Rufino? Buenas tardes. Te saludo, Pedro, y te doy las gracias por esta iniciativa.
sabe que acá en Quintana Roo nosotros tenemos una curva que está constantemente en ascenso. Ha sido una de las comunas que en un principio se pidió la cuarentena total y siempre, como todas las cosas, fueron en forma tardía. Hoy en día estamos con 400 y tantos contagiados, y todas las comunas que son aledañas nuestras, como Cerro Navia, Los Prados, Estación Central, Santiago y Renca, están en la misma situación. Yo creo que, no sé qué piensa usted, si acaso la cuarentena debe haber sido con mucha anterioridad, o cree que vamos por un buen camino. Ahora otra cosa, los funcionarios de la salud, ellos dicen, porque hemos estado conversando con ellos, dicen que hasta el momento acá en Quintana Roo hay 26 exámenes que están extraviados, que en el camino que hacia a los laboratorios que tienen que dar los resultados y hacer la se han perdido. Y además, por ejemplo, que a ellos son de primera línea, los testeos no se les hacen a ellos, que están prácticamente a la buena de Dios. Eso Así es, es, pues por compañera eso, Elia. gracias Rufino. Yo le decía justamente eso, porque uno de las críticas que yo puedo hacer es que se ha invisibilizado el rol de la atención primaria, o sea, el rol de los municipios. Esta cuarentena, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y porque además los hechos me lo han demostrado, es tardía. Yo creo que el cierre, yo venía diciendo esto por lo menos hace 20 días atrás, por lo menos 15 días atrás se debería haber cuarentenado en la región metropolitana para evitar lo que está pasando. Hoy día hubieron 2.000 y tantos casos, o sea, estamos hablando ayer otros 2.000 y tantos, o sea, 5.000 casos en 2 días. Entonces, no cabe duda que es tardía y no cabe duda de que por estar invisibilizada la atención primaria, a mí no me cabe ninguna duda que no deben haber los suficientes implementos de seguridad, y me parece el colmo que no les hagan PCR a ellos. Entonces ahí es donde es importante el rol de los alcaldes. El alcalde, que es el que administra la atención primaria, gestiona la atención primaria, debería dirigirse urgentemente una carta a la Seremi Metropolitana para que se asegure que todos los trabajadores de su comuna puedan ser testeados a tiempo y que tengan las medidas de seguridad básicas. Y eso, ahí hay dos áreas. Para el tema de los PCR y todo eso, ahí está la autoridad sanitaria, que es la Seremía, que es el secretario regional ministerial, el Seremi. Para lo que tiene que ver con los dispositivos de seguridad y todo lo que tiene que ver con la atención misma, el alcalde debe recurrir al servicio de salud metropolitano. Usted en Quinta Normal le corresponde, me parece que el occidente. Yo trabajo ahí en la Quinta Normal, yo trabajo en la USACH, así que para mí me está hablando de mis comunas. Estación Central pertenece a la USACH, yo soy ahí la decana de Ciencias Médicas, y estamos ahí y hemos estado trabajando todo el tiempo en lo que nos han solicitado. Estamos haciendo exámenes también de PCR en la universidad para poder aumentar la capacidad del ministerio. Hemos estado poniendo también tecnología, inteligencia, para poder transformar insumos comunes y corrientes que tienen los servicios de salud en respiradores, en ventiladores mecánicos de alta calidad. Como universidad nos hemos estado moviendo, y eso también yo creo que es otra área que, así como la atención primaria ha sido invisibilizada, también creo que el gobierno ha pecado un poco, quizás de soberbia, un poco en el sentido de que nos vamos a arreglar, vamos a comprar todos los respiradores, eh, y no ha tomado en cuenta la tremenda capacidad de innovar y de tecnología que tenemos en las universidades, y que no tenemos fines de lucro ni nada, pues estamos hablando de entregar tecnología y de... Ahora creo que hoy día me contactaron del Hospital San José y creo que nos van a pedir que les construyamos unos ventiladores. Para nosotros es lo que podemos hacer. Somos universidad pública, pero tenemos inteligencia y tenemos tecnología, tenemos ingenieros, tenemos gente top. Estimada doña Elia, aquí también opinan igual que usted, Olivia. Estoy leyendo el chat donde ella dice que también está de acuerdo con que no se tomó en serio la situación, no se decretaron las cuarentenas a tiempo, los beneficios que se entregaron
eran más bien en tema de cesantía para antes y un después. Y es la otra pregunta que decían, ¿qué podemos hacer nosotros? Es decir, los distintos dirigentes o personas que están con las personas y que no pueden acercarse por este tema del confinamiento para tratar de ayudar sobre todo en la salud mental. Es decir, cómo ayudamos cuando estamos enclaustrados, estamos en soledad y el único medio de comunicación es probablemente las redes sociales. ¿Cómo podemos contribuir a ese Es grupo bien que está? difícil. Ahí también el municipio puede tener un rol de desarrollar algún sistema que por redes sociales se les puede hacer clases de gimnasia, se les puede hacer yoga, se les puede hacer conversatorios, no de para puro hablar de la epidemia, sino que para hablar de la vida, para poder a los niños también hacer juegos, enviar algunas cosas que sean distractivas, para los adolescentes también. Eh, la verdad es que es bien complejo. No es, tiene harto costo la cuarentena, ¿ah? Tiene costo económico, tiene costo social, tiene mucho costo también, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, donde vive mucha gente, en pocos metros cuadrados, donde eso genera más roces, más discusiones, donde los estudiantes están haciendo eh, tareas y cuestionarios online, cuando hay 3, 4 jóvenes que necesitan computadores y uno solo en la casa, donde hay una competencia por el uso. En fin, hay miles de factores que son negativos y que seguramente también han sido factores que consideró el gobierno para no declarar cuarentena antes. Pero lo que pasa es que, como le digo, o sea, frente a la vida, a mí no me cabe ninguna duda cuál es la decisión que hay que tomar, pero hay que tomar también las medidas de apoyo a la ciudadanía que se requieren en tiempos de pandemia y en tiempos de cuarentena. Y por eso que ustedes como líderes sociales es probable que y lo que más pueden hacer en la medida de que tengan acceso a comunicarse con grupos es pedirles que por favor no rompan la cuarentena, es decirle que no, que mantengan el aislamiento social, que hagan llegar sus necesidades básicas no resueltas al alcalde, a la alcaldía o a la CERPLAC, no sé cuál será, en cada municipio tienen distintas oficinas específicas. Entonces, yo creo que ustedes hoy día tienen que cuidarse, porque si quieren ser candidatos y ser de verdad quienes apoyen la toma de decisiones en el nivel local, tienen que estar vivos y sanos. Entonces, la primera indicación que yo le diría a todos y cada uno de ustedes, incluida la que está hablando, cuidémonos lo más que podamos para que de verdad cuando este terremoto, maremoto, eh, de todo, porque pase, podamos de verdad ser útiles a la sociedad y a nuestro partido y a nuestros distintos grupos políticos, a nuestros ideales, a nuestro modelo de sociedad. Tenemos que estar vivos, tenemos que estar sanos, tenemos que estar con energías renovadas y ahora es bien poco lo que pueden hacer, porque es muy fácil que mucha música que yo les podría decir, generen programas, no pueden generar programas, pero si pueden hacer cosas como lo que están haciendo hoy día aquí conmigo, lo pueden hacer a través de grupos más grandes, generar, generar posibilidades de compartir música, de compartir en las redes sociales, compartir películas, compartir libros. Han habido muchas editoriales que han liberado el uso de los libros sin tener que pagar. Amazon, sin ir más lejos, eh, música, obras de teatro, o sea, todo lo que signifique diversión un poco para sacar la cabeza de la pandemia, porque lo que una es el encierro, lo otro el susto y lo otro el hacinamiento. Entonces, son temas graves. Y lo peor de todo sería que pasáramos hambre. Entonces ahí es donde ustedes, como agentes locales y todo nuestro partido, de cada uno de los partidos, no sé de qué partidos son acá, pero yo soy del PPD y creo que nuestro partido tiene esa función, ¿no es cierto?,
de ver cómo y en qué medida podemos ser agentes que catalicen, que integren, que articulen, que sean capaces de ser una voz que suene fuerte para que a nadie que esté en cuarentena le falte de comer, le falte lo más básico, porque el Estado debe ser garante de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, y en este caso más que nunca. Por lo tanto, todos los argumentos que la economía tiene que ser sana, que no podemos gastar más de lo que tenemos, sí podemos gastar más de lo que tenemos, porque todos gastamos más de lo que tenemos cuando tenemos una tragedia en nuestra casa. ¿Ah? Y esto es lo mismo, el país es una casa más grande nomás, pero yo puedo ser ordenada, tener una cuenta de ahorro, puedo gastar exactamente lo mismo que gano para no endeudarme, pero si tengo un hijo enfermo, tengo a mi madre que requiere tremendos gastos para no morirse, perdón, yo me endeudo, gasto todo lo que tengo, uso la tarjeta de crédito, bueno, y el país puede hacer eso, puede pedir préstamos blandos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, puede sacar los bonos que tiene en Estados Unidos y después no vamos a quedar bien económicamente, pero vamos a ser un país agradecido, vamos a ser un país que reconoce que el Estado hizo lo que tenía que hacer y que hoy día en conjunto todos iremos a trabajar para reconstruir la economía del país. Entonces yo creo que eso, los que estamos más metidos en política, tenemos que decirlo donde nos quieran escuchar. Sí. Oye, doña Eli, y quiero agradecer porque esto es justamente son dirigentes y gente simpatizante del PPD, somos todos del mismo partido y además esto está organizado por Patricia Campos que no pudo entrar, pero está escuchando esto a través del teléfono, así que queremos agradecerle. Solo quiero darle unas últimas dos preguntas que están haciendo que son muy puntuales y agradecer su tiempo porque yo sé que también tiene que hacer otras actividades. Y las preguntas dicen más relación un poco sobre el tema de que si los CEFAM, aunque yo creo que el CEFAM no tiene relación con los respiradores mecánicos o esto se monopoliza o se centra en los hospitales. Y segundo, el mismo Fermín mencionaba el tema de las vacunas, porque se está estudiando, se está avanzando, se piensa de que aquí a fin de año podría haber una vacuna, pero de ahí en obtener un resultado, en distribuirla y en implementarla, yo creo que va a pasar bastante Bueno, tiempo. en primer lugar Eso, hay que decir que los respiradores, Pedro, los ventiladores mecánicos son solo de uso hospitalario y de uso en camas de cuidado intensivo, ni siquiera en una cama normal de hospital. Tiene que ser manejado por un médico especialista en UCI, por una enfermera especialista en cuidados intensivos, por kinesiólogos especialistas en cuidados intensivos, técnicos paramédicos especialistas en cuidados intensivos. Eh, no es llegar y manejar un paciente crítico, hay que intubarlo, hay que sedarlo, o sea, es muy complicado y hay muchos modelos. No tenemos un número suficiente en Chile de médicos de UTI, pero claro, el médico de UTI con varios otros médicos puede armar un equipo para atender varias camas a la vez, pero nosotros en la USACH, en la Universidad de Santiago, formamos utiólogos también en mi facultad. 3 años se demora en formarse un utiólogo, es una especialidad médica. Es solamente para los pacientes que están muy graves, en situación crítica y con riesgo vital. La atención primaria tiene otro rol, tiene un rol de diagnóstico, tiene un rol de control, tiene un rol de seguimiento, tiene un rol de descartar otras patologías, tiene un rol de vacunar contra la influenza y contra el neumococo y contra lo que pueda ser un factor de reducir los riesgos para las personas. No, en ningún caso tiene que ver con los ventiladores, ¿ah? No tiene nada que ver con los ventiladores. ¿Eso era o había más? sí. Y la vacuna que estaban No, la comentando de vacuna, cuándo lo vamos a tener. hay muchos estudios porque, bueno, los coronavirus, este coronavirus es una especie nueva, pero dentro de una familia que es conocida, que es el coronavirus, el SARS de coronavirus y muchas otras patologías. Se han buscado vacunas, yo creo que incluso aquí en Chile hay 2 o 3 laboratorios que están muy cerca de tener una vacuna, pero para poder transformar un experimento en una vacuna comunitaria, por llamarlo así, se requiere pasar por una serie de pasos, probarla en animales,
después probarla en voluntarios humanos, después hay que fabricarla, y después hay que distribuirla. Así que yo creo que seguramente la vacuna ya debe estar casi lista en términos de descubrimiento, pero antes de un año es muy difícil que tengamos una vacuna. Para el otro invierno, si de verdad todo anda bien, a lo mejor vamos a poder vacunar a la población para que no tengamos riesgo de COVID-19 de nuevo. Pero Ya. para esta crisis que estamos viviendo no tenemos vacunas ni tenemos tratamiento. Solo el Le aislamiento vamos a dar social. sí, le damos el audio para despedir a Patricia, que está acá, a ver, en User. Aquí le pusieron User le vamos a dar el audio un segundo. Antes de despedirla, porque como yo le digo, sé que está muy activa, tiene otras actividades que Sí, mire, realizar. desgraciadamente, yo ya pensaba que que por ser ya tan trillada me iban a dejar más tranquila, pero la verdad es que Dale. estoy teniendo, aparte de mis clases, que hago muchas clases en la Sí. universidad por Zoom también, pero el promedio de entrevistas que tengo al día son 6 a 8, entre las radios, los diarios y la televisión. Entonces, la verdad que para esta cristiana que ya estoy Mire, súper cansada y es ahora verdad. ahora le va a hablar Patricia por Ya, audio del teléfono del celular, así que Ya, escuche un pues, poquito. Capitán Araya. Escuche. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Le agradezco el preocuparse de nosotros también. Y ¿Por bueno, qué le no? quería Po? hacer dos preguntas. Una, ¿qué hacemos nosotros como dirigentes sociales en la comuna de Santiago cuando tenemos tanta gente contagiada y no podemos ir en lo personal, solamente en lo virtual? Y fuera de eso, tengo una persona con que dio COVID positivo. A él solamente le hicieron el examen, pero al resto de la familia no se lo hicieron teniendo los síntomas. Y hoy están enfermos y sin ninguna contención médica porque tenían ISAPRE y no tenían FONASA. ¿Qué se puede hacer en ese caso para poder tener una contención médica a esa gente? Porque realmente los podemos ayudar con alimentos y podemos ir a dejarle a la puerta cosas, pero no tenemos la posibilidad ni tenemos el expertismo para poderles entregar más conocimiento A ver, y en poderles primer lugar, dar hasta contención mañana antes de la cuarentena. No Mm. te escucho bien, pero te voy a contestar. Hasta mañana antes de la cuarentena podrás hacer todo lo que estás planteando. Ahora, si las personas están, 5 personas, hay una con el PCR positivo, pero lo más probable es que toda la familia esté contagiada. Si son pacientes que no están graves, no requieren ninguna contención médica porque cuando el COVID no es grave, es igual que cualquier resfrío fuerte o cualquier catarro. Ahora, si las personas están alguna con dificultad respiratoria, tiene que ir al servicio de urgencia, da lo mismo si tiene o no tiene FONASA o si es en pandemia, se va al servicio de urgencia. Pero si no tiene nada grave, que no vayan a ninguna parte y esto tiene una autorresolución de una semana y tiene que hacer cuarentena por lo menos por 15 días toda la familia. Y ustedes manténganse en cuarentena, señorita, no se me vaya a hacerla porque usted no saca nada con ser la gran samaritana, después de enfermarse y no poder realmente cumplir con los roles que usted misma se ha propuesto de ser concejala y de seguir trabajando por su comunidad por muchos años. Oiga, doña Eli, la última pregunta para dar por Ay, cerrado esta. Si una persona está enferma pero se siente mal, pero no para ir a un hospital, ¿usted le recomienda que vaya a hacerse el examen igual, con los riesgos que ello significa o por un tema estadístico? No sé si me está explico. definido cuáles son los casos sospechosos, Pedro. Los casos sospechosos tienen que ser pacientes, personas que tengan fiebre sobre 38,5, que tengan tos seca, dolores musculares, cefalea. Esas personas con esos síntomas tienen que ir a tomarse el examen. Pero si tiene tos y no tiene fiebre, si la tos no es seca, está llena de secreciones,
si tiene mucho romadizo, eso no es COVID-19. Mientras menos se acerque al hospital, mejor. Pero los casos sospechosos tienen que ver. Los leves tienen fiebre, tienen tos seca, tienen dolor de cuerpo, dolor de pecho. Los graves tienen dificultad para respirar, aumenta la frecuencia respiratoria y siente que se están ahogando. Hay que partir, pero soplados al servicio de urgencia. ¿Ya? Si la fiebre no le baja en 2 días, vaya al servicio de urgencia. Pero no vaya por las puras, porque en el fondo ahí se está exponiendo más. ¿Ah? Bueno, le agradecemos su tiempo, Adiós, agradecemos un abrazo a todos, cuídense por favor. Desde mañana no sale nadie para afuera, para que nos podamos encontrar para las elecciones, pues, ¿ah? Si no, estamos sonados. y un Chao. saludo Que a estén todos. bien, un abrazo a todos y Ya. a todas. Chao. Ya. Muchas gracias y saludos a todos los que participaron, a los que se conectaron, a los que estaban aquí en línea. En nombre de Patricia, que no pudo entrar, pero en definitiva tratamos de ayudar. Esto lo grabé, así que en definitiva después lo vamos a tratar de compartir para que pueda compartirlo con otras personas y con otras, en este caso, dirigentes que no tuvieron presentes. Así que en nombre de la Patricia, muchas gracias por todo. Saludos Fermín, saludos Carolina, Claudia, Cristina, Rufino y todos los que estuvieron presentes. Chao.